Por favor. Muy buenas tardes con todos y con todas. Quisiera empezar felicitando este espacio. Creo que los tiempos que vivimos en América Latina demandan justamente que cada día podamos provocar un mayor espectro de espacios de debate, espacios que nos permitan analizar a profundidad lo que estamos haciendo y con toda seguridad recrear aún más los desafíos que tenemos. En América estamos creando, en América del Sur estamos creando esa expectativa que resonó en el mundo entero de otro mundo es posible. Y creo que en ese enorme desafío, nos demanda la posibilidad de ampliar los espacios y momentos de reflexión. Quizás para entender lo que está sucediendo este momento en el Ecuador, yo quisiera comentar algunos elementos previos de los años o de las décadas anteriores que nos ayudan también a poder comprender y quizás tener una información adicional de lo que permitió o lo que ha ido permitiendo lo que hoy estamos viviendo en el Ecuador. Siempre uno cuando hace un corte, es un corte siempre arbitrario hasta donde uno hace un análisis. Yo quisiera partir de la década de los 80, de los inicios de los 80, específicamente en el año 83, el Ecuador, el gobierno ecuatoriano de ese entonces decide adherirse a las políticas del Consenso de Washington. Este es un punto de quiebre en nuestro país respecto a las políticas que estuvieron vigentes en las 2 o 3 décadas anteriores, quizás 2 décadas anteriores, 60 y 70, en donde la dinámica o la propuesta cepalina de sustitución de importaciones fue la que prevaleció en tanto políticas en nuestro país. Hago referencia a este momento, a este hito importante del año 83, porque marca la implementación de políticas aperturistas, como seguramente muchos de nuestros países los vivimos. Marca también una lógica distinta en un Estado que antes implementó un conjunto de políticas públicas a un Estado que dejó en manos del mercado varios campos de la política pública, un desentendimiento muy importante de políticas como la educación, la salud, un proceso de achicamiento brutal en nuestro caso del Estado. Estos elementos marcan obviamente el fortalecimiento aún mayor de las élites monopólicas en nuestro país, una vinculación cada vez más fuerte del ámbito político con el económico y con el mediático, que luego nos permite entender la presencia de cierto tipo de personajes en la política ecuatoriana, en las contiendas electorales, y un proceso obviamente de profundización de las desigualdades sociales. Este es un elemento que me parece que es fundamental en el contexto de lo que fue la década de los 80 y los 90 en nuestro país. De la mano de esto también es posible comprender otra dinámica que estuvo presente en nuestro país y que es una enorme inestabilidad política. Entre el año 96 y 2006 los ecuatorianos tuvimos 9 presidentes de la República, es decir, a un año, si uno hace una simple división, a uno cada año en el lapso de una década. Esta inestabilidad política tenía este sustrato, digamos, de las políticas que se fueron implementando en el país, pero también obedecía a una dinámica importante de parte de la ciudadanía y de los movimientos sociales que planteaban un conjunto de propuestas y de demandas que fueron reiteradamente poco o nada escuchadas por estos gobiernos de turno. Vivimos en esta década entre el 96 y el 2006, un hecho que ha sido o fue traumático para la vida de los ecuatorianos, que fue, creo que en otros países se denominó el corralito, en nuestro país se denominó el feriado bancario. La banca tomó los recursos de sus depositantes y 2 años al año siguiente vivimos el proceso de cambio de moneda y de dolarización, es decir, hechos altamente traumáticos para la vida social y política de nuestro país. Por tanto, esta inestabilidad política, como decía, también obedeció a importantes movilizaciones sociales que dieron cuenta de la caída de 3 de los gobiernos durante esta década del 96 al 2006. En este marco, también es importante recuperar como parte de la historia de nuestro país la emergencia muy importante de lo que se denominaron los nuevos movimientos sociales.
Creo que en todos nuestros países y de manera particular en el Ecuador, el movimiento juvenil, el movimiento sindical vinculado a los partidos comunistas, socialistas durante la década de los 60, 70, tuvieron una presencia, yo diría, central en la vida de nuestro país. Ese periodo, el movimiento sindical se convirtió en el eje articulador de las distintas dinámicas de movilización y de resistencia social y política. Esto tiene un momento de reflujo, de crisis, justamente coincidente con la iniciación o cuando se inicia o el gobierno nacional decide implementar las políticas neoliberales. Hay una crisis del movimiento sindical, obviamente su propia dinámica, pero los factores como el incremento o las políticas aperturistas y por tanto la reducción del aparato productivo, la reducción de la propia tamaño del Estado, son elementos estructurales en la crisis del movimiento sindical. En este marco emergen otros actores que convierten y modifican el eje de la articulación social hacia otro actor que tuvo una presencia significativa desde inicios de la década de los 90, que es el movimiento indígena. Entonces, las reivindicaciones ya no solo vinculadas a la redistribución, al cambio estructural, sino también aquellas reivindicaciones vinculadas al reconocimiento, empiezan a ser parte de la agenda política de los movimientos sociales. Desde el movimiento indígena, vinculando la demanda por la tierra con el reconocimiento y la interpelación a una sociedad profundamente racista. Las mujeres demandando su inclusión en la vida económica, pero también las condiciones de igualdad, colocando y haciendo público los temas de violencia de género, fueron parte de la acción movilizadora de la década de los 90. De la misma manera, se empezaron a hacer planteamientos desde parte de los movimientos juveniles, de niñez, es decir, todo lo que a nivel internacional denominamos los nuevos movimientos sociales, tuvieron una presencia sumamente importante en el planteamiento de demandas, en la resistencia al modelo, a los procesos de privatización, por ejemplo, largas jornadas de lucha en lo que es la resistencia a la privatización de la seguridad social, fueron protagonizadas por estas organizaciones sociales. Esos son, digamos, algunos de los elementos que quizás desde cada una de sus demandas específicas fueron coadyuvando alrededor, como digo, del anterior eje de articulación social que fue el movimiento sindical, a un nuevo eje de articulación que lo hizo el movimiento indígena. Y uno de los elementos que resonaron en muchas de estas movilizaciones sociales, tanto específicas cuanto en la caída de los gobiernos, fue la necesidad de avanzar hacia una asamblea constituyente. Este fue un elemento que se colocó desde el año 90 en el primer levantamiento indígena, cuando se plantea la necesidad de pensar en un nuevo pacto social, en un nuevo pacto de convivencia a través de una asamblea constituyente. Es importante quizás señalar que en estos 10 años, en donde hubieron 9 presidentes de la República, también hubo una convocatoria a una asamblea constitucional. Obviamente una asamblea constitucional en donde la mayoría de la democracia cristiana y la derecha ecuatoriana tuvieron la posibilidad, o digamos al ser mayoría, ningún cambio en términos estructurales se pudo viabilizar. Lo que se logró en ese entonces fue una inclusión, muchas gracias, de algunos de los derechos por parte de las organizaciones sociales. Esa es quizás la búsqueda en la cual se encuentra el movimiento social y los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país cuando arribamos al año 2006. En el año 2006, que para nosotros es un año en el que realmente el Ecuador logra no solo canalizar su descontento a través de la movilización popular y social, sino por primera vez en las últimas 2 décadas encuentra la posibilidad de concretarla a través de la participación electoral. Y ahí creo yo confluyen 3 factores. Este que acabo de señalar, que es el estado de ánimo de la sociedad, una sociedad que busca, por eso tenemos 3 derrocamientos de gobiernos previos al 2006, un movimiento social que tiene una bandera que articula su planteamiento, que es la convocatoria a la Asamblea Constituyente, y la emergencia de un nuevo movimiento político, que es el movimiento Alianza País, con una propuesta de candidatura de nuestro compañero presidente Rafael Correa.
pero con una propuesta que sintoniza totalmente con ese sentido existente ese momento en la sociedad. Y claro, hace un conjunto de propuestas, algunas totalmente rupturistas respecto al contexto en ese momento, porque obviamente sintoniza con un cansancio muy grande que tenía la sociedad ecuatoriana respecto a la política, a los políticos y a los partidos políticos. De hecho, insisto en este carácter altamente rupturista, luego voy a los planteamientos, pero del proceso de participación, porque el Movimiento País decide no candidatizar diputados en ese proceso electoral, lo cual uno mirando a la distancia ahora retrospectivamente fue totalmente audaz esa propuesta, porque sintonizó totalmente con la ciudadanía, pero obviamente uno podría imaginarse en la condición en la que le colocan al presidente respecto a no tener ni un solo diputado en la Cámara. Pero esa fue una decisión que fue totalmente saludada por la ciudadanía, porque sintonizó, insisto, en ese momento y en esa coyuntura con un sentimiento antipartidista, apolítico que se había instalado en nuestra sociedad. Esa posibilidad entonces se concretó en esta decisión que tomó el Movimiento País. Luego ya la posibilidad de avanzar durante el proceso electoral, ya a concretar las propuestas de gobierno, yo diría propuestas que nos plantearon dos retos importantes. El uno, cómo cambiar y modificar las relaciones de poder que teníamos y que permitieron toda la implementación del modelo neoliberal, que permitieron el crecimiento de las desigualdades en el país. Cómo modificar esas relaciones de poder. Y la segunda, cómo avanzar, como decía alguien en la mañana, no solo a administrar, sino a transformar. Queríamos y nos planteamos el reto de gobernar, pero para transformar. Partimos con 5 elementos centrales de nuestra propuesta. El uno fue la revolución que le llamamos la revolución política, el eje de la revolución política. Elemento central del planteamiento del año 2006 fue la convocatoria a la Asamblea Constituyente. De hecho, el presidente, en el momento en el que asumió la presidencia de la República, su primer decreto fue la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Luego comentaré un poquito más adelante esto. Y también repensar todo el sistema, tanto de representación política cuanto el sistema de partidos. Estos eran, digamos, los elementos más importantes del planteamiento de la reforma política, de la revolución política. El otro eje fue el de la revolución ética. Este también, siendo un elemento de sintonía absoluta con las demandas de la sociedad, también nos planteaba el reto de enfrentar algo que estaba presente no solo en la estructura burocrática o institucional, sino también en la vida cotidiana, que es la corrupción. Entonces, mecanismos que permitan enfrentar la corrupción, pero también mecanismos que nos permitan, y quizás ahí volveremos al final, respecto a cómo vincular la ética con la política, que me parece que ese es un desafío al cual nos enfrentamos día a día en el ejercicio del poder y en el fortalecimiento de las organizaciones políticas. El otro, que es el eje de la revolución social, ahí realmente lo que se planteó de partida era avanzar en la garantía de los derechos, sobre todo de educación y salud, tan venidos a menos en tanto calidad, en tanto inversión de los recursos públicos para esos que son derechos fundamentales para los hombres y mujeres. El otro, que era que se planteó el de la revolución económica y de la producción, aquí básicamente pensando en revertir lo que fue el proceso de aperturismo comercial, prácticamente, yo diría, dejar en condiciones de alta debilidad al aparato productivo nacional, poder reconvertir el aparato productivo nacional, pensar en cuáles son los ejes principales que permitan que el Ecuador tenga otras condiciones para garantizar el empleo, no solo las condiciones de exportación, sino sobre todo el empleo y el desatar las fuerzas productivas internas. Hay líneas que hemos estado trabajando, como por ejemplo la soberanía energética, comentaré más adelante. Y finalmente, uno de los ejes importantes fue el eje de la soberanía y la integración regional.
Nosotros estamos profundamente convencidos, como cuando se escribió el plan de gobierno del año 2006, que la perspectiva real para que nuestro proceso de cambio y de transformación en el Ecuador se consolide pasa por una estrategia de articulación y de integración regional. Creo que esa es una condición sumamente importante para la permanencia, para la consolidación y para la profundidad de los cambios que venimos desarrollando en nuestro país. En ese marco, obviamente, también avanzamos en algunos aspectos sumamente importantes en materia de soberanía que igual comentaré más adelante. Creo que entre los hitos más importantes del arranque de nuestro proceso está justamente la realización de la Asamblea Constituyente. Como había comentado, esta fue una decisión inmediata que creo que la virtud de una decisión de esa manera y tomada de la manera como fue dada, digamos, primer decreto, convocatoria a la Asamblea, uno dio cuenta de que somos un gobierno que está cumpliendo con un compromiso. Y eso generó un nivel de adhesión de tal manera que el referéndum, la consulta popular con la cual el pueblo ecuatoriano se pronunció sobre la convocatoria de la Asamblea Constituyente, alcanzó un respaldo del 81% de los votos. Es decir, el sí a la consulta popular tuvo ese nivel de respaldo. Y eso fue sumamente importante porque hizo un contrapeso a la ausencia de diputados en el Congreso, porque obviamente el Congreso Nacional se autoinmoló finalmente para dar paso a la instalación de la Asamblea Constituyente. Y ese, yo diría, fue un elemento que hay que explorarlo cada vez más en cómo logramos que nuestras democracias se nutran cada día de la presencia y de un poder popular instalado en los ciudadanos y ciudadanas y en sus distintas formas organizativas. Obviamente, cuando fuimos a la Asamblea Constituyente, el Movimiento País tuvo una mayoría abrumadora. Alcanzamos 80 de los 130 escaños. Por tanto, nuestra posibilidad de aprobar la Constitución conforme fueron los planteamientos que veníamos trabajando, incorporar esa enorme vitalidad y demandas que existían de esas largas décadas de resistencia y de lucha, fue sumamente importante. Yo siempre suelo decir que la Constituyente fue una síntesis, es una síntesis y una proyección, porque me parece que logramos recuperar el sentir de largas décadas de resistencia, de lucha, de una heterogeneidad de sectores sociales y ciudadanos. Y es obviamente nuestra proyección y nuestra hoja de ruta para lo que estamos haciendo y seguramente será para lo que deberemos hacer en los próximos años y décadas. Nuevamente, y creo que ese es otro elemento que caracterizó a este periodo en el que se trabajó la Constitución, fue que también convocamos a un referéndum para aprobar la Constitución. Es decir, no solo que tuvimos esa mayoría que aprobó la Constitución en el seno de la propia Asamblea, sino el decreto que se firmó al inicio también contemplaba que la Constitución debía ser aprobada en un referéndum. Es decir, nuevamente le consultamos a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no en que esa sea la Constitución que rija la vida de los ecuatorianos. Y nuevamente encontramos una respuesta importante. El 64% de los ecuatorianos se pronunció a favor del texto constitucional. Esto resulta importante en la medida en que le da una legitimidad a ese documento, pero sobre todo nos pone siempre de la mano en la posibilidad de que los mecanismos de la democracia participativa o de la democracia directa sean elementos que estén presentes en la acción del gobierno de manera permanente. Y quizás ahí comentar como 4 ejes centrales de la propia Constitución que hoy está vigente y que establecieron rupturas respecto a lo que venía siendo la Constitución anterior y que orientan el gobierno de la Revolución Ciudadana actualmente. Uno, cuando hablamos del carácter del Estado, incorporamos algunas de las demandas que fueron planteadas. Primero, establecemos que el Estado ecuatoriano es un Estado ya no de derecho, sino es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Esto conceptualmente coloca los derechos de los ciudadanos y ciudadanas por absolutamente todas las normas. ¿Sí? Nadie puede apelar a la inexistencia de una ley para violentar un derecho. Este es un elemento en materia de derechos sumamente importante
cuando se establece el carácter del Estado ecuatoriano. Un segundo elemento que establece el carácter del Estado ecuatoriano nuevo, no estaba presente, es el carácter plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano. Esto recuperando también la presencia y las propuestas que los pueblos indígenas, los pueblos y nacionalidades indígenas habían planteado al Estado ecuatoriano durante las 2 últimas décadas. Y un tema, he tratado de colocar como los temas más relevantes, aparte está un Estado unitario, un Estado democrático, soberano, pero recuperamos también el carácter del Estado laico, a pesar de que el Estado ecuatoriano fue declarado como Estado laico a finales del año 1900 en la Revolución Liberal. Sin embargo, todavía prevalecen ciertas lógicas, o han prevalecido durante estas últimas décadas, que permiten que otros sectores tengan presencia a la hora de la definición de la política pública. Por eso reiteramos de manera explícita el carácter del Estado laico. Creo que el otro elemento importante es el carácter del sistema democrático. Aquí algunos elementos que me parecía importante relevar. El uno, la Constitución de manera expresa establece que nuestro sistema democrático funciona de manera combinada entre la democracia representativa y la democracia directa. ¿Sí? Por tanto, incluso el artículo 1 de la Constitución señala que la soberanía que radica en el pueblo se expresa a través de la representación política, pero también a través de las formas de democracia directa. Este es un desafío, en realidad. Si bien hay mecanismos que estamos implementando en materia de iniciativa legislativa, en materia de consulta popular, en materia de instancias de participación social y ciudadana, este sigue siendo un desafío, porque requiere una apertura muy grande desde la gestión pública para los procesos de debate, de deliberación con la sociedad, pero también requiere que la sociedad genere mecanismos de articulación y de fortalecimiento del tejido social que justamente mejoren cada día la calidad de su participación. Luego tenemos algunos mecanismos de democratización de la representación política. En nuestro país no habían distritos dentro de las provincias o cantones, hoy eso está presente. Hoy hay una representación en las cámaras de concejales, por ejemplo, a nivel municipal, tanto de la representación urbana cuanto de la representación rural. Antes eso era impensable, la representación estaba súper concentrada en los centros urbanos, ahora tenemos una representación rural. Y otro tema que fue quizás importante, que es la paridad en la representación política entre hombres y mujeres. Esta que ha sido una larga aspiración de las mujeres en nuestro país. Teníamos antes una ley de cuotas que nos permitía el 20, el 25, luego el 30. Es a partir de la convocatoria a la Asamblea Constituyente que se establece la integración paritaria en las listas pluripersonales, de manera secuencial y alternada. Por tanto, todos los partidos y movimientos políticos tienen que integrar sus listas pluripersonales, hombres, mujeres, mujer, hombre, mujer, o si empieza con un hombre, luego de la manera debe ser intercalada. Este es un elemento también súper importante que democratiza aún más la representación política para quienes en la mayoría de los países somos un poquito más del 50% de la población. Y creo yo que el otro eje es el que tiene que ver con el régimen del buen vivir. Nosotros hemos ido coadyuvando al debate, decía nuestro compañero chileno, el socialismo a la chilena. Yo creo que nosotros estamos en la obligación cada día en América Latina de recrear lo que estamos construyendo como socialismo. Nosotros hemos denominado el socialismo del buen vivir, que implica un conjunto de elementos que establecen, yo diría, una relación distinta entre el Estado, el mercado y la sociedad, buscan generar otro tipo de relación. Hemos establecido y hemos definido que nuestro sistema económico es un sistema de economía social y solidaria, así reza nuestra Constitución, reconoce al conjunto de actores de la sociedad, a los actores no solo públicos y privados, sino también al enorme sector comunitario, en donde están las cooperativas de ahorro y crédito, en donde están las cajas de ahorro, las cooperativas, las asociaciones productivas, es decir, un amplio espectro para quien estamos hoy ya en el ejercicio de la política pública definiendo un conjunto de mecanismos, por ejemplo, para ligarlos a las compras públicas. Ustedes saben que las compras públicas son un instrumento poderoso de democratizar el trabajo y de democratizar, por tanto, el acceso a esos recursos.
está todo lo que tiene que ver, por tanto, con mecanismos de democratización de la propiedad. Ahí quizás, haciendo un paréntesis, ha sido para nosotros un elemento muy importante también el tema de la democratización del acceso a los medios de comunicación. Entonces, cuando hablamos de la democratización, hay un eje que transversaliza el conjunto. Nuestra Constitución establece que la entrega de frecuencias debe ser obligatoriamente dividida en tres: el sector público, el sector privado y el sector comunitario. Esto tiene que ver mucho en esta perspectiva que señalé hace un momento, que es la perspectiva de la modificación de las relaciones de poder, porque creo que en todos nuestros países y en el mío, desde donde puedo hablar, los medios de comunicación se fueron a lo largo de las últimas décadas convirtiéndose en un poder fáctico, ¿sí? Entonces, modificar también esa relación de poder es fundamentalmente importante. Y luego, digamos, el régimen del buen vivir también incorpora lo que nosotros se denomina en la Constitución el sistema de equidad social. Aquí recuperamos varios principios fundamentales que han sido parte de nuestro discurso de izquierda históricamente, como el de la igualdad social, el de la gratuidad, el de la universalidad, el de la no discriminación. Son elementos que transversalizan, por tanto, todo lo que tiene que ver con políticas ya en materia de educación, de salud, acceso a vivienda. Ya quizás he ido comentando algunos elementos ya en materia del ejercicio, en el ejercicio mismo de la política pública. Quizás uno de los retos sobre los cuales hemos estado trabajando todo el tiempo ha sido cómo avanzar a transformar un Estado burgués hacia un Estado popular. Y ahí la recuperación de aquellas funciones que fueron negadas para el Estado durante el periodo neoliberal, hoy han sido recuperadas, como por ejemplo la función de planificación, la función de rectoría, de control, de regulación. Estos son elementos fundamentales para establecer los límites que tiene el mercado en las distintas dinámicas de la sociedad, no solo en las productivas, sino en las de relaciones también cotidianas. He señalado la importancia que hoy tiene para nosotros la inversión en educación, salud, para la elección del 2013, nosotros incorporamos como otro eje de la revolución ciudadana la revolución del conocimiento y del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Coincidimos plenamente con el expositor de hace un momento, voy cerrando ya, del peso y la importancia que tiene para nuestros países el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Mientras menos dependencia externa tengamos en ese campo, con toda seguridad tendremos otras condiciones para nuestro propio desarrollo. Poner énfasis en algunos elementos que se hicieron en materia de soberanía, como por ejemplo la auditoría a la deuda externa. Ese para nosotros fue un hito sumamente importante. Nuestro país pagaba más del 50% por servicio de la deuda externa de nuestro presupuesto. Por esas razones, las inversiones en educación y en salud eran inexistentes. El hecho de haber hecho una auditoría, conocer a profundidad quiénes fueron los responsables, hacia dónde se trasladaron la deuda pública ecuatoriana, fue indudablemente un hito sumamente importante que nos permitió modificar sustancialmente las condiciones y la estructura de la deuda que actualmente tiene nuestro país. ¿Cuáles han sido aquellos elementos que me parece que nos han permitido ir avanzando en estos cambios? Quizás aquí a manera más de las reflexiones que estamos haciendo durante estos años, ¿no? Creo que hemos tenido 10 elecciones durante estos últimos años y creo que en cada una de ellas el pueblo ecuatoriano ha ratificado la voluntad y el apoyo a nuestro gobierno. Han sido históricas las reelecciones del presidente Correa en el 2009 y en el 2013. Nuestro proceso electoral establece que si no tienes el 50% más 1 o 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, vamos a segunda vuelta. Nunca antes en la historia de nuestro país algún presidente ganó en primera vuelta. Nosotros ganamos 2 elecciones en primera vuelta, en el 2009 con el 52% y en el 2013 con el 57%. En las elecciones del 2014 también se ratifica, en las que acabamos de pasar, el movimiento como la primera fuerza. Ahí hemos tenido más bien unas pérdidas sensibles en algunas capitales de provincia, como la propia capital del país, que es la ciudad de Quito. Quizás otro elemento que ha sido sumamente importante en el balance que hacemos permanentemente es que hemos logrado en la definición de la política pública una sintonía muy importante con lo que espera
el pueblo ecuatoriano de nuestro gobierno. Obviamente con algunas dificultades, y voy a señalar esas más adelante, pero me parece que hasta este momento, en una expectativa de garantía de derechos, hemos avanzado en un nivel de sintonía interesante. De hecho, hemos disminuido de manera importante las condiciones de pobreza y de desigualdad. Para nosotros, ¿cuáles son como los desafíos que se presentan en la continuidad de este proceso de cambio y de transformación? La una es la necesidad de avanzar y de fortalecer la perspectiva de la integración regional. Yo insisto en lo que dije hace un momento, ese para nosotros es un elemento de geopolítica y por tanto estratégico que debe convocarnos todos los esfuerzos del caso, tanto para la posibilidad de que en cada uno de los países los gobiernos progresistas de izquierda se mantengan, cuanto en cuanto podamos hacer para fortalecer las instancias como la UNOSUR, el CELAC, que son espacios que nos permiten nuestra presencia a nivel internacional de otra manera. Me parece que en el caso nuestro de manera particular, el fortalecimiento del movimiento político Alianza País es y sigue siendo un desafío. A diferencia de muchos de los partidos y movimientos que hoy son gobierno en América Latina, que tienen años de vida, larga data de militancia, de participación, de formación, de estructura, el movimiento País nació al calor de ser gobierno y ese sigue siendo, por tanto, un desafío para nosotros, la formación, la estructuración, ese sigue siendo un desafío para nosotros. Me parece que las enseñanzas que tuvimos en algunos momentos y que sigue siendo parte de nuestra vocación es cómo logramos que este proceso sea acompañado de una alta movilización social y de un poder popular real. Ese creo que es un elemento que en los dos ejemplos que coloqué de las consultas populares nos dan legitimidad y nos permiten cada vez tener fuerza y presencia. Me parece que es un elemento que es quizás en este momento nuestro desafío y así fue planteado desde el año anterior que iniciamos nuestro gobierno, nuestro nuevo periodo de gobierno, es que estamos en un momento en el cual seguramente las demandas más sociales en educación, en salud, si bien tienen todavía mucho que hacerse, que profundizarse, creo que estamos en el momento de avanzar hacia los cambios más estructurales. Y creo que ahí es un desafío central. Como nosotros hemos definido que en los 4 años, del 2013 al 2017, nos corresponde articular mucho el cambio en la matriz productiva con la erradicación de la pobreza y la desigualdad. Esos dos campos tienen mucho sustento respecto a cómo avanzamos en democratizar la propiedad, en el acceso a los recursos para la producción. Ahí me parece que en este momento tenemos un desafío fundamental. Muchísimas gracias.